Imagínate por un momento que despiertas y descubres que cada una de tus decisiones, desde el color de tu camisa, la carrera que elegiste, la persona de la que te enamoraste, que todo eso no ha sido más que un movimiento calculado en un tablero que tú no controlas, que tu vida no es una biografía sino un inventario de consumo para otros. Pues esa es la tragedia en la que vive Truman Burbank, cuyo nombre significa el hombre verdadero. Resulta que Truman está atrapado en una ciudad de cartón llamada Seattle, pero lo que hace que esta película sea muy impactante no es solo la mala suerte de Truman, es el espejo que nos pone enfrente a nosotros. Porque si somos honestos, la mayoría de nosotros vivimos en una versión digital de ese pueblo que fue creado para Truman, donde los mandatos son tan fuertes que terminamos creyendo que son nuestra propia voz. Y es que uno pensaría que lo peor que le puede pasar es que lo engañen, pero no. Lo más inquietante es que puedes vivir toda tu vida dentro de algo que tú no elegiste y aún así sentir que todo está bien. Entonces Truman nace dentro de un mundo construido para él, un mundo donde todo está calculado, las personas, los tiempos, las conversaciones, incluso sus miedos. Y eso es muy clave porque a Truman no lo encierran con muros, lo encierran con creencias, le enseñan a tenerle miedo al agua, o sea, le construyen un trauma y a partir de ahí ya no necesita salir. Por tal razón ni siquiera lo intenta. Y esto me conecta con algo. Hay una metáfora que seguramente has escuchado y es la del elefante que cuando es pequeño lo atan a una cadena. Él intenta soltarse y no puede, y con el tiempo deja de intentarlo. Crece y se vuelve enorme, podría romperla fácilmente pero no lo hace, porque él ya aprendió que no puede. Entonces aquí el problema no es la cadena, es la idea de que no se puede. Y es que Truman vive exactamente eso, porque él no está encerrado por el mundo, él está limitado por lo que cree del mundo. Y es que si lo pensamos bien, eso no está tan lejos de nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas decisiones no tomamos por miedo? ¿Cuántas cosas no intentamos porque eso no es para mí? ¿Cuántas veces repetimos formas de vivir que ni siquiera nos cuestionamos? Desde la psicología, esto tiene mucho que ver con lo que llamamos aprendizaje condicionado, pero también con algo que es más profundo, y es con la forma en que construimos nuestra realidad, porque no vivimos la realidad tal cual es, vivimos la interpretación que hacemos de ella. Y es ahí donde la película se vuelve incómoda, porque Truman empieza a notar cosas, pequeñas grietas, detalles que no encajan, y en lugar de recibir respuestas, recibe normalización. Todo está bien, nada pasa, sigue con tu vida. ¿Les suena eso? Y eso tiene un nombre muy claro, invalidación. Cuando lo que sientes no coincide con lo que el mundo te dice, empiezas a dudar de ti mismo. Y eso no pasa solo en la película, pasa en las relaciones, pasa en las familias, pasa en contextos sociales. Ahora, hay algo todavía más fuerte. El creador del show, Christoph, él no se ve a sí mismo como alguien malo. Él cree que está cuidando a Truman, cree que le dio una vida mejor, sin dolor, sin caos, sin incertidumbre. Y aquí aparece algo que es muy interesante desde una mirada un poco más filosófica y social. Hay una idea que trabaja mucho Michel Foucault y es que el poder no siempre se ejerce desde la fuerza. Muchas veces se ejerce desde el control invisible, desde las estructuras que organizan cómo vivimos, qué creemos, qué deseamos. Entonces no hace falta que te obliguen, basta con diseñar un mundo de tal manera que tú no quieras salir de él. Y si eso lo llevamos a hoy, podemos hablar de las redes sociales, los estándares de éxito, formas correctas de vivir, cuánto de lo que hacemos realmente lo elegimos. Y entonces Truman empieza a romper eso, no con rebeldía agresiva, sino con mucho más peligroso. Empieza a preguntarse. Y cuando alguien empieza a cuestionar el sistema se incomoda. Más tráfico, más obstáculos, más miedo, porque hay algo que no falla. Cuando alguien empieza a despertar, todo alrededor intenta devolverlo a lo conocido. Pero es que hay un punto en el que ya no se puede dejar de ver, y Truman llega ahí. Primero se da cuenta de que su vida no es espontánea, de que su esposa no le habla desde el amor, sino desde un guión, que sus amigos no responden, repiten, y que incluso el afecto está programado. Y eso duele mucho porque no hay nada más duro que sentir que lo que tú creías real no lo es del todo. Aquí podríamos meter otra idea muy interesante, un poco más existencial. Sartre hablaba de que el ser humano está condicionado a ser libre, pero lo curioso es que muchas veces preferimos no serlo, porque ser libre implica decidir, y decidir implica hacerse cargo. Truman tiene dos opciones al final: quedarse en un mundo que es seguro, donde todo está resuelto, o salir al mundo real, que es incierto, sin garantías, y eso es mucho más cercano a nosotros de lo que parece. A veces no nos quedamos en lugares por amor, nos quedamos porque son conocidos. A veces no elegimos lo mejor, elegimos lo que no nos obliga a cambiar. Cuando Truman llega al final y toca el límite físico de su mundo, aparece la voz de Christoph y le dice algo muy fuerte: que afuera no hay más verdad que la que él ya tiene. Y eso es interesante porque en parte es cierto. No existe una verdad absoluta allá afuera esperándonos, pero sí existe algo diferente, y es la posibilidad de elegir. Y Truman elige, no porque esté seguro, no porque sea fácil, sino porque quedarse ya no es posible. Y eso para mí es una de las cosas más potentes de la película,
porque a veces el crecimiento no se ve como un gran logro, sino más bien como una incomodidad que ya no se puede ignorar. Entonces, te devuelvo algo a ti. ¿Cuántas cosas en tu vida son realmente tuyas? ¿Cuántas elegiste y cuántas heredaste? ¿Cuántos miedos son reales? ¿Cuántos has aprendido? Porque de lo que estoy seguro es que no vivimos en un programa de televisión, pero eso no significa que de una u otra manera estemos actuando. Y salir de ahí no siempre es épico. A veces simplemente se empieza con algo que podría parecer muy sencillo, pero que no lo es. Y es la duda. Como podría decirse en una sesión de análisis lacaniano, vamos a dejar hasta aquí.